Buenos días, ¿cómo están? Hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en la Biblia Misionera. Vamos a tener un estudio como todos los domingos y vamos a estudiar hoy una historia bien interesante bíblica y vamos a aprender unas cositas muy interesantes. El tema de hoy se llama pensar las consecuencias. Y inclusive pensar las consecuencias nos puede ayudar como individuo y nos puede ayudar como ciudad y nos puede ayudar como nación. Antes de comenzar, vamos a orar como siempre. Así que Padre amado, Padre altísimo, pedimos mucha sabiduría y mucho entendimiento, mi Dios. Ayúdanos a pensar las consecuencias. Ayúdanos a dirigir nuestra idea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus enseñanzas. Ayúdanos a vivir y a someternos, Señor. Danos mucha sabiduría y mucho entendimiento. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensar las consecuencias. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, tenemos que pensar qué va a llevar el tomar esa decisión. Y vamos a ir desarrollando el tema sobre esto en la mañana de hoy. Yo quiero que veamos qué está pasando en el mundo hoy día. Y el mundo hoy día se concentra siempre en el ahora y en el momento. Quiero vivir el momento y quiero las cosas ahora. Y muchas veces tenemos que aprender a esperar. Muchas veces no siempre tiene que ser todo ahora y todo en este momento. Muchas veces oramos al Señor y no recibimos lo que deseamos, pero es porque Dios no quiere dártelo ahora o no quiere darte. Entonces ahí se desarrolla la fe, la confianza en el amor a Dios. Pero lamentablemente el humano de hoy día, la juventud de hoy día, todo el mundo hoy día, lo único que están pensando es que lo quiero ahora y lo quiero en este momento. Hemos visto cómo se ha desarrollado en la humanidad de los días de hoy un espíritu de egoísmo, un espíritu de yo, este espíritu de egoísmo, de que yo lo quiero todo ahora, yo lo necesito ahora, yo necesito eso ahora. Entonces, es interesante porque muchas veces ya cuando lo obtenemos, entonces ya no me hace falta y ahora voy detrás de otra cosa. Y entonces voy y lo mismo, lo quiero ahora, lo quiero en este momento y hago lo que tengo que hacer para obtenerlo en este momento. Y cuando lo obtengo ya no lo necesito. Y así sucesivamente, porque estamos viviendo en un mundo bien vacío. Estamos viviendo en un mundo donde las personas no han entendido que lo que necesitamos es de Dios. No han entendido que lo que necesitamos es vivir una vida santa. No han entendido que ese vacío que tú llevas por dentro no lo va a llenar ni el alcohol, ni las drogas, ni mujeres, ni hombres, ni lo que sea. Ese vacío que llevas por dentro, el único que lo va a llenar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que va a llenar ese vacío. El problema es que, y es lamentable, que cada vez que entonces hablamos del Señor, no queremos oír. No queremos oír, no queremos escuchar, eres anticuado, Dios no sabe. Como estaba escuchando un predicador en estos días y él decía que el tema de Dios no es sexy, el tema de Dios es aburrido. Entonces, pues la gente no quieren abrazar el tema de Dios, no quieren abrazar la Biblia porque la Biblia es aburrida. Sin embargo, la podrán llamar aburrida, pero no hay cosa más viva que la palabra de Dios.
Es interesante cómo leyendo la palabra de Dios podemos encontrar escritos de hace 2000, 3000 años atrás. Y todavía esos escritos los podemos someter a vivencias de los tiempos de hoy día. Lo que pasa es que no hemos buscado al Espíritu Santo. Entonces no hemos buscado al Señor y entonces la encontramos aburrida, pero el que estudia la palabra, el que busca la definición, el que busca acercarse a Dios, entonces no es aburrida para él. Pero vamos a empezar y el primer ejemplo que le quiero traer es Sansón. Ese es el primer ejemplo que le quiero traer, porque Sansón era una persona bendecida por Dios, muy bendecida por Dios, pero Sansón era una persona que cuando él quería algo, lo conseguía. Cuando quería algo, lo cogía. Cuando él vivía el ahora y el momento. ¿Y qué le costó a Sansón? Las consecuencias de Sansón le costaron la vida. Le costó una humillación gigantesca. Le costó la vista. Le costó la muerte de la persona que más él quería, de la mujer que se enamoró. Entonces, Sansón es un ejemplo de lo que es el vivir ahora, el momento, en vez de esperar en Dios, en vez de someterse a la voluntad de Dios, en vez de ser sumiso, perdóneme, discúlpeme, en vez de ser sumiso, Sansón vivía el momento y el ahora, pasándola bien, arrogancia, y cuando vienes a ver, pues podemos leer la historia de Sansón en la palabra de Dios y obviamente podemos ver las consecuencias y el final de Sansón. Al final siempre la voluntad de Dios se hizo. Al final siempre la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Eso es inevitable. La voluntad de Dios siempre se va a hacer. Queda en nosotros si queremos unirnos a esa voluntad de Dios o no. Pero ese no es el tema final, porque en realidad el segundo ejemplo que les tengo en la mañana de hoy es la famosa historia de Jefté. Jefté fue un juez y lamentablemente vamos a ir leyendo poco a poco porque es que es interesante esta historia y no tan solo interesante, es bien penosa y es la conclusión de haber tomado una mala decisión. Es la conclusión de haber prometido algo sin pensar. Es la conclusión de tomar decisiones sin pensar. En Jueces, capítulo 11, versículo 29 nos dice, y el espíritu de Yahvé vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés y de allí pasó a Mizpa de Galad y Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Jueces capítulo 11, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Yahvé diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Eso es una decisión basada en una emoción. Y eso es un problema serio que tenemos en la humanidad de hoy día. Tomamos decisiones basadas en emociones, basadas en la alegría, en la tristeza, en la presión, en la dificultad o basado en cualquier emoción. En el caso de Jefté, si usted lee ese capítulo completo, se va a dar cuenta que ya Dios le había dado victorias al pueblo de Israel. Ya se las había dado. Pero ellos se habían quedado sin un líder. Y entonces llaman a Jefté. Y Jefté hace esa promesa al Señor. Número 1,
¿Por qué la hace? Obviamente fue basada en una emoción. Él se emocionó de tener la posición de líder. Él se emocionó de diferentes cosas. Y él promete que lo primero que pase por la puerta de su casa lo va a dar en sacrificio. No sé qué él esperaba, si esperaba que saliera un cordero o si esperaba que saliera otro tipo de animal. Pero si vas a ofrecer el holocausto, algo que va a salir de la puerta de su casa, ¿no crees que va a ser un familiar tuyo? Es como, fue una decisión sin pensar. Fue una decisión totalmente sin pensar. Lamentablemente, pues, él ganó la batalla, porque es que ya Dios de antemano, y si lo leemos en la palabra de Dios, ya Dios le estaba dando las victorias a ellos. Ya Dios le había dado victorias a ellos. O sea que Jefté pensó insensatamente. Tenemos que aprender a pensar. Tenemos que pensar, y le voy a decir más. Tenemos que aprender a pensar y tenemos que aprender a pensar en las conclusiones, no tan solo que van a pasar a mi vida, sino en las conclusiones que le van a pasar a la vida de los que viven alrededor mío. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios y muchas veces tenemos que soportar situaciones difíciles, no porque yo quiera hacerlo, sino porque los que viven alrededor mío van a ser víctimas de una mala decisión tomada de parte mía. Podemos ver, y le puedo dar un ejemplo, algún familiar que tengamos que usa droga. Esa persona tal vez usa droga por la razón que quiera. Lo que no está entendiendo esa persona, no tan solo que se está autodestruyendo, sino que también está creando un dolor emocional a sus familiares. Así el alcohólico, así otro tipo de drogadicto. Una persona que no quiera saber de Dios. El cristiano, el que es temeroso de Dios, sabe que la única manera es que llegamos a tener vida eterna, a tener una resurrección, es a través de Cristo. Y lamentablemente uno le explica a los familiares y ora por ellos y los exhorta para que lean la palabra, para que vengan a Cristo. Sin embargo, esas familias no quieren llegar a Cristo. Entonces uno sufre, porque uno sabe la consecuencia que va a ocurrir si no hacen una decisión sabia. Y lamentablemente, en el caso de Jefté, él tomó una decisión. Señor, si me das la victoria, voy a sacrificar la primera persona que salga de mi casa. Vamos a seguir, continuamos leyendo. Vamos en Jueces capítulo 11, versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Yahvé los entregó en su mano. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver el contrato. ¿Cuál es el contrato? Jefté le pide al Señor: si me entregas a los amonitas, yo te voy a sacrificar algo. ¿Y qué podemos ver en el versículo 32? Yahvé Dios cumplió la parte del contrato. Le entregó los amonitas. Entonces, Jueces capítulo 11, versículo 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la Vega de las Viñas, los derrotó con muy gran estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera
de ella hijos ni hijas. Pues es 11:35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Yahvé y no podré retractarme. Si cuando usted promete algo a Dios, tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo. Le está haciendo una promesa al Dios Todopoderoso. Le está haciendo una promesa al creador de la humanidad. ¿Cómo no va a cumplir? ¿Qué consecuencias peores traería no cumplir esa promesa? Es interesante y si podemos leer la palabra de Dios, podemos ver que el sacrificio humano es un pecado ante Dios. Sin embargo, ¿por qué en este caso Dios lo acepta? ¿Por qué en este caso Dios permite que pase ese sacrificio? Porque había un contrato, había que enseñarle. Lamentablemente había que enseñarle. Muchas veces Dios permite que a nosotros nos pase y tengamos consecuencias de nuestras acciones para poder aprender. Para poder nosotros recapacitar y aprender y cogerlo de ejemplo para una población futura. Él tiene que permitir que pasen ciertas cosas. Obviamente una hija, imagínense, su única hija. En el caso de Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Oh, para tu cuchillo, no lo ataques. Mira, allí en los bushes, en los arbustos, hay un cordero, sacrifica el cordero, no sacrifiques a tu hijo. En ese entonces había un propósito. Aquí hay un propósito. Aquí lo hay. Porque él no tenía, número uno, pensó, o no, al revés, no pensó. No pensó en las consecuencias de su promesa. Se dejó llevar de una emoción. Por haberse dejado llevar de una emoción, Dios permite que pasen las cosas. Ahora nosotros podemos ver ese ejemplo en la Biblia y podemos aprender de él. ¿Qué podemos aprender? Tenemos que aprender a pensar. Tenemos que aprender a entender que cualquier acción en nuestra vida va a traer una consecuencia. Que si tú abusas de alcohol, de drogas, de sexo, de lo que tú quieras, va a traer una consecuencia. No tan solo a ti, sino a las personas que te rodean. Inclusive me acuerdo yo cuando era joven, mi madre me decía, acuérdate que cuando tú escoges una mujer para casarte, no estás escogiendo solamente a la mujer, estás escogiendo a la familia de la mujer, porque tú no te casas solamente con ella. Cuando tú te casas con ella y con toda su familia. Y es cierto, cuando uno hace un contrato matrimonial, se juntan las dos familias. Entonces es cierto, uno tiene que pensar las consecuencias de lo que puede pasar. Yahvé permitió este sacrificio humano, aunque a él no le gusta el sacrificio humano, porque sabemos en la historia cuántas veces él no condena y manda a matar a los cananitas y porque están sacrificando sus hijos a dioses ajenos. Pero en este caso, él permite que pase para que nosotros, las generaciones futuras, y en el caso de él, aprendamos a pensar lo que son tomar una mala decisión, las consecuencias de una mala decisión. Consecuencias de una mala decisión. Ejemplo, empezar a fumar desde joven. En vez de estar responsablemente viviendo una vida responsable,
empezando vicios desde joven. Fumar cosas ilegales, malas decisiones. Fumar cosas que te hagan daño, hacer cosas que hagan daño a tu vida. Necesitamos aprender a tomar decisiones correctas. Nos creemos los importantes, nos creemos los que podemos, nos creemos los dueños del mundo, nos creemos los que la última gran maravilla del mundo. Tenemos que aprender a que no lo somos. Tenemos que aprender a que cada cosa tiene una consecuencia. ¿Tú quieres una consecuencia positiva o tú quieres una consecuencia negativa en tu vida? Tenemos que aprender a buscar esa consecuencia positiva. En Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ¿qué nos exhorta el salmista? El salmista nos está diciendo, vamos a empezar a buscar del Espíritu de Dios. Vamos a empezar a buscar hacer la voluntad de Dios. Tenemos que buscar que Dios nos guíe en nuestro caminar. Como le dije anteriormente, empezando el servicio, el tema de Dios, muchas personas lo encuentran aburrido. Sin embargo, no se han dado cuenta que el tema de Dios es el mejor o el único tema que te va a abrir puertas para la vida eterna. Ahora, si la vida eterna para ti es aburrida, pues arrodíllate y pide sabiduría al Señor. Pídele sabiduría al Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, abracemos la voluntad del Señor. Abracemos la palabra de Dios. Abracemos su sabiduría, su entendimiento, porque tomar yo la decisión sin la aprobación del Señor me puede traer una consecuencia muy, muy cara. Muy, muy cara. Hay que buscar la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Va a llegar el momento, está llegando el momento en que vamos a tener que escoger entre servir a Dios o servir al hombre. Yo quiero verme agradable ante los ojos de Dios o ante los ojos de los hombres. Yo quiero tomar una decisión que me traiga vida eterna o yo quiero tomar una decisión que me traiga vida placentera. Porque es que ese es el problema que estamos viviendo hoy día. Vivimos el placer, vivimos el ahora sin pensar la consecuencia futura. Tenemos que pensar, tenemos que abrazar, tenemos que servir a Dios Todopoderoso, buscando cuál es la consecuencia, si sirvo al Señor o si no lo sirvo. Es interesante porque el tema de hoy es un tema que, como ya lo vimos, desde los tiempos de Jefté, desde los tiempos de Sansón y desde tiempos muy anteriores. Vamos más lejos todavía, Caín y Abel. Es interesante que le dice Dios, en tus manos está la vida de tu hermano. Él se dejó llevar de una emoción, de envidia, y mató a su hermano. Las consecuencias de tomar una mala decisión. Entonces tenemos que empezar a buscar
tomar decisiones de reino, tomar decisiones que nos ayuden a abrazar las conclusiones que Dios nos va a dar a nuestra vida. Yo quiero una conclusión para mi vida, que yo llegue a la vida eterna, que yo sea salvo a través de la sangre de Cristo, que yo disfrute del Edén, que yo disfrute de vida eterna. Entonces, pues, vamos a tomar una consecuencia, vamos a buscar una decisión que lleve a la conclusión, que me ayude a llegar ahí. ¿Y cuál es? Abrazar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que vamos a buscar esa consecuencia, vamos a buscar que ese momento suceda. Necesitamos vivir para el reino. Necesitamos vivir para Dios. Quiero cerrar con esto en la mañana de hoy. Quiero darles gracias por estar con nosotros y quiero exhortarlos a que se queden con nosotros para seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Gracias por su apoyo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor mucha sabiduría. Padre amado, Padre altísimo, gracias por este momento. Gracias por tu bendición. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión correcta para caminar en tu palabra, para que las consecuencias de mis decisiones no afecten negativamente a nadie y mucho menos a mí. Tu palabra dice, Señor, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ayúdame, Señor, a abrazar esa decisión, que yo decida tomar la decisión de seguir a Cristo para tener la mejor consecuencia, la vida eterna. Padre, bendice al que está oyendo, bendice, cuídalo, protégelo, Señor. Te necesitamos, Creador. Te necesitamos. Ayúdanos a vivir y ayúdanos a ser un ejemplo para las generaciones futuras, mi Dios. Sabemos por las señales que esto está cerca. Te alabamos, Señor, por eso. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, y bendice a cada persona que está oyendo y viendo este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias le doy, amigos, hermanos. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Y nos vemos entonces un domingo más en la Biblia Misionera, esperando siempre palabra de Dios nos ayude a seguir en crecimiento, mi Dios, porque no hemos parado de aprender y nunca vamos a parar de aprender. Nos vemos entonces en un próximo mensaje. Gracias. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho y grandemente.